Buenos días a todas las personas que estáis viendo este vídeo. Muchísimas gracias por atender a esta videoformación de 2 horas. Y bueno, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora a la que veáis este vídeo, cuyo propósito principal es simplemente seguir con con esas sesiones grabadas de formación de inteligencia artificial aplicada al sector de la exportación. En esta segunda sesión de videoformación vamos a ver principalmente cómo podemos utilizar la inteligencia artificial generativa para predecir ventas por diferentes sectores. Un caso muy concreto en el que podemos aplicar las diferentes funcionalidades y todas las ventajas que una tecnología tan novedosa y tan capaz como la inteligencia artificial generativa nos puede ofrecer hoy. En concreto, aunque hablemos de la predicción de ventas dentro de la inteligencia artificial generativa, sería más correcto decir que esta videoformación tiene bastante que ver con el uso de esa tecnología para analizar diferentes tipos de bases de datos. ¿Y por qué hago esto? Pues por dos razones. La primera, tiene que ver con con el hecho de que la inteligencia artificial ya es multimodal. ¿Qué quiere decir que sea multimodal? Pues prácticamente significa que la inteligencia artificial generativa es capaz de procesar diferentes tipos de datos. Si os acordáis, en la primera sesión vimos cómo la inteligencia artificial generativa está en un punto y donde divide los diferentes tipos de texto con los que ha sido entrenado en diferentes fragmentos de pantalla que en su día llamábamos tokens. Lo bueno que tiene dividir el texto en este tipo de fragmentos es que la inteligencia artificial generativa puede analizar patrones entre estos tokens para predecir los siguientes tokens que va a haber a continuación. Veíamos que funcionaba bastante parecido a los correctores de texto de WhatsApp, por ejemplo, pero con bastante más información y bastante más capacidad. Pues bien, partiendo de esta premisa, lo que se puede conseguir es que la inteligencia artificial generativa pueda hacer exactamente ese mismo procedimiento y predecir no solamente diferentes tipos de texto, sino diferentes tipos de datos. Es decir, esa es una predicción que podemos hacer para generar artículos en LinkedIn o informes de ventas, por ejemplo, se puede extrapolar, por así decirlo, a, mm, a la generación de diferentes activos que podemos utilizar en nuestro día a día, como imágenes, vídeos o incluso código y automatizaciones. Y paremos un poco en estas partes porque son bastante importantes y tremendamente necesarias. Por un lado, la generación de código y automatizaciones van bastante de la mano. Y el hecho de que ahora podamos generar código y automatizaciones gracias a la inteligencia artificial generativa nos permite, y aquí viene la segunda parte de por qué vamos a hacer esta sesión, generar acciones gracias a la inteligencia artificial generativa. Es decir, si tenemos una tecnología que es capaz de generar código por sí sola y depurarlo, significa que no solamente podemos generar ese código, sino que además podemos utilizarlo para generar acciones dentro de nuestro propio ordenador o dentro de nuestro propio entorno de trabajo. Por eso es tan importante tener en cuenta esta funcionalidad también, porque el hacerlo nos permite que la inteligencia artificial generativa cada vez se comporte menos como una especie de secretario virtual que trabaja para nosotros, sino más bien como un agente. Es decir, como una tecnología que es capaz de realizar diferentes acciones por nosotros si realmente le damos las instrucciones adecuadas. Partiendo de esa base, la idea de esta sesión es principalmente mostrar cómo podemos generar código gracias a diferentes herramientas de inteligencia artificial, algunas de ellas ya las conoceréis, y sobre todo incidir en esta parte, es decir, incidir en esta parte, es decir, incidir en la capacidad de generar código para una tarea que muchos de nosotros y nosotras hacemos en nuestro día a día, que es precisamente el análisis exhaustivo de datos. Gracias a este análisis exhaustivo de datos podemos tomar decisiones muchísimo más informadas y sobre todo basadas en la evidencia
objetiva de estos datos y de saber analizarlos con exactitud. Por eso es tan importante que sepamos hacer que contemos con una pequeña base de conocimiento para que entendamos cómo podemos utilizar datos dentro de la inteligencia artificial y cómo podemos convertirlos en información que podamos aprovechar. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer hoy, aunque esté enfocado sobre todo en esa predicción de ventas. La idea que tengo en esta clase es simplemente enseñar todo ese proceso partiendo de un análisis exhaustivo de una base de datos dedicada a las ventas. Es decir, lo que tengo pensado compartir con vosotros y con vosotras es una especie de tutorial, por así decirlo, donde cogeremos una base de datos con diferente información sobre diferentes ventas en varias regiones y a partir de ahí haremos 4 tipos de análisis. El primero, un análisis exploratorio, donde veremos más o menos cuáles son las diferentes características de esa base de datos, sacaremos algunas estadísticas simplemente para entender cuál es el contexto y el tipo de datos a los que nos enfrentamos. Una vez hecho ese análisis explicativo, haremos una siguiente fase que es de análisis de diagnóstico. Dentro de ese análisis de diagnóstico es donde empezamos a responder a preguntas como no solamente qué son esos datos, sino por qué tienen esa distribución o qué es lo que hace o qué tipo de información contiene que puede ser interesante para nosotros en siguientes fases. Es decir, de alguna manera es como si estuviéramos respondiendo a la pregunta por qué los datos que tenemos son así. Así que de alguna manera tendríamos el análisis exploratorio, que es básicamente responder a la pregunta qué son esos datos, y luego los análisis diagnóstico, donde respondemos a la pregunta de por qué tenemos estos datos de esta manera. La siguiente fase, es decir, la tercera fase sería un análisis predictivo. Dentro de este análisis predictivo ya vamos un paso más allá e intentamos partir de la naturaleza de estos datos para construir modelos predictivos. En este caso, la idea de este análisis predictivo es precisamente construir un modelo que nos permita predecir datos de ventas en diferentes regiones. Es decir, partiremos de esa base de datos tan grande que tenemos y a partir de ahí lo que intentaremos construir es un modelo que no solamente pueda entender esas ventas, sino que además pueda utilizarlos para predecir ventas en otros sitios y en eventos futuros. De esta manera tendremos un sistema que también es capaz de adivinar qué es lo que va a pasar en una cierta región y así poder actuar en consecuencia antes de que este evento suceda y tener muchísimo más control de lo que pasa a nuestro alrededor. La última parte sería lo que se conoce como análisis prescriptivo. Y esta base se centra sobre todo en una palabra, recomendación. Al igual que el análisis exploratorio y el descriptivo están mucho más centrados en lo que es la propia información del dato, el análisis prescriptivo se centra y el análisis predictivo se centra en esas predicciones, valga la redundancia. El análisis prescriptivo lo que hace es partir de toda esa información de esos 3 análisis para construir motores de recomendación, a partir de los cuales pues tendremos diferentes acciones que podemos ir tomando. Todo ese análisis es lo que veremos a lo largo de estas 2 horas y lo que también os he dejado en esta escaleta de formación. Este es en total, mi propósito es que tengamos esas 2 horas para analizar esos datos en diferentes partes. Primero, dedicaremos esa media hora a comparar las diferentes herramientas que utilizaremos. En principio utilizaremos sobre todo ChatGPT y Perplexity. ChatGPT lo utilizaremos para hacer un análisis rápido y para explicar cómo ChatGPT puede generar código que podemos utilizar para análisis de datos. Y por otro lado, Perplexity lo utilizaremos para enriquecer todas esas búsquedas gracias a datos de Internet. En concreto, partiremos de Perplexity como si fuera una pauta y
y como si fuera Perplexity quien nos diera esa especie de guía para poder hacer ese análisis de datos paso a paso. Por otro lado, como veis aquí, he dejado varios prompts que iré analizando y probando con vosotros y con vosotras a lo largo de toda la sesión, simplemente para que veáis, para reincidir no solamente en la importancia de tener buenos prompts y predicciones detalladas, sino además para que veáis qué tipo de información podemos sacar con ellos. Como parte de ese análisis de datos, también es importante que tengamos partes dedicadas al filtrado y a la preparación de esos datos. En concreto, para ello he preparado varios prompts que también utilizaré con vosotros y con vosotras, que también forman parte de esas fases iniciales de ese análisis. Como veis, tenemos diferentes prompts que ya iré explicando más adelante, que en esencia, junto al todo el análisis que haremos, harán que la información sea lo más veraz posible. Aparte de esto, la tercera parte de la sesión se dedicará única y exclusivamente a la predicción de ventas. Dentro de esta predicción de ventas, como ya hemos dicho antes, estamos mucho más centrados en predecir las ventas en diferentes regiones, por lo cual partiremos de este prompt y de una pequeña guía que os enseñaré más adelante y que de hecho también estará hecha con inteligencia artificial para que veáis las capacidades que tiene este tipo de tecnología a día de hoy. Por último, os mostraré también formas en las que no solamente podemos hacer ese análisis predictivo y ese análisis prescriptivo después, más adelante, sino también formas de hacer que esa visualización sea lo más avanzada posible. Podremos utilizar Cloud para hacer diferentes visualizaciones o un dashboard de rendimiento, pero igualmente estas son cosas que iremos viendo un poco más adelante. Así que ya que tenemos ese contexto, lo primero que voy a hacer va a ser abrir Google Chrome. Y dentro de esta parte voy a enseñaros las diferentes herramientas que vamos a utilizar para nuestra sesión. En concreto os voy a enseñar la estructura de precios que tiene ChatGPT ahora mismo. ¿Por qué me centro en ChatGPT? Pues precisamente porque es una herramienta que muchos de vosotros y vosotras ya conocéis y porque ChatGPT tiene una característica bastante interesante dentro de las capacidades que nos ofrece, que es precisamente esta: el análisis de datos. ChatGPT tiene una estructura de precios bastante simple. Tiene una capa gratuita y una capa de pago. La capa gratuita te permite hacer todas las funcionalidades que tenemos, es asistencia con escritura, resolución de problemas y demás, y te da un acceso limitado a diferentes funcionalidades como el análisis de datos, el poder subir archivos, poder analizar fotos y extraer información de ellas, buscar en internet o incluso generar imágenes. Como os he dicho antes, la inteligencia artificial generativa es multimodal, por lo cual puede generar muchísimas cosas más allá del texto. Y un ejemplo de esto es la generación de imágenes y la generación de datos o la generación de código. Dentro de la capa gratuita tenemos acceso a todas estas funcionalidades, pero de una manera bastante más amplia. Es decir, no tenemos acceso limitado a estas funcionalidades, sino que, por otra parte, tenemos muchísimo más rango de uso de estas aplicaciones. Además, tenemos acceso a otras funcionalidades que también son muy interesantes, como por ejemplo tener un modelo de avanzado de voz, donde podemos comunicarnos mediante nuestra propia voz para hablar, entre comillas, con ChatGPT y que esa petición fuera nuestro prompt, como cuando hablamos con Siri o con Alexa, por ejemplo. Además podremos crear y usar GPTs personalizados, que los GPTs, si recordamos de la primera sesión, eran esos chats dentro de ChatGPT que podemos preentrenar para un caso muy específico y que podemos tener a nuestra disposición como expertos virtuales.
y también acceso a diferentes funcionalidades que irán saliendo. El precio es bastante asequible, son $20 al mes y merece bastante la pena teniendo en cuenta todo lo que te ofrece y el hecho de que además también puedas tener acceso a nuevas funcionalidades que OpenAI vaya sacando de estos modelos. Sabéis que OpenAI al final es una empresa que está continuamente renovándose y que al final está dentro de esa carrera de inteligencia artificial con otras más. Y por eso es bastante interesante estar al día de todas las cosas que nos va ofreciendo poco a poco. Otra herramienta que también es bastante interesante es Cloud. Cloud hace exactamente lo mismo que OpenAI. De hecho, os lo voy a mostrar un momento antes de nada para mostraros básicamente todo lo que puede hacer. Tenemos un cuadro de texto y simplemente para hacer una pequeña demo de las cosas que podríamos crear dentro de Cloud, le voy a pedir, por ejemplo, que cree un clon de Pacman. Como veis, si le hago esta propuesta, se empezará a generar código de manera automática aquí. Y ese código es simplemente la estructura de ese clon básico de Pacman que Cloud está automáticamente construyendo para mí. Y aquí, como veis, si pincho en esta ventana lateral, puedo mover a Pacman como quiera. Y como veis, es algo que podemos utilizar. Esta funcionalidad es algo que podemos utilizar para nuestro día a día de una manera mucho más interesante que para crear videojuegos. Por ejemplo, para hacer dashboards interactivos, pantallas predictivas que podamos compartir con nuestros compañeros y compañeras y tener funcionalidades que antes no teníamos de una manera muchísimo más fácil. Como veis, gracias a estas inteligencias artificiales, la barrera de entrada para poder generar código y para poder generar acciones que sean útiles para nuestro día a día cada vez es menor. Pero hablemos de la estructura de precios, que al final es también lo que nos interesa. ChatGPT tiene y Anthropic son bastante parecidos. De hecho, son los competidores más fuertes ahora mismo dentro del campo de la inteligencia artificial generativa. Dentro de las estructuras de precio de Cloud tenemos un paquete gratuito donde podemos hablar con Cloud directamente a través de la web. Podemos generar imágenes y documentos, al igual que podemos hacerlo con ChatGPT. Y podemos acceder a Cloud 3.5 Sonnet, que es el modelo más potente que tiene Cloud hasta la fecha. Con la versión Pro tenemos un acceso muchísimo más potente a todas estas funcionalidades, teniendo un acceso prácticamente ilimitado, porque en la capa gratuita es verdad que tenemos acceso a estas funcionalidades, pero es un acceso bastante escaso. A lo mejor podemos utilizar solamente 20 veces por día los chats de Anthropic, por lo cual para un uso un poco más exhaustivo y más profundo, lo que se recomienda es tener la capa profesional, que como veis también es $20 por persona por mes. Por otro lado, también tenemos Perplexity, una herramienta de la que ya hemos hablado muchísimo durante la sesión anterior, que probablemente ya conozcáis, pero de la que voy a hacer un pequeño repaso. Como veis, ChatGPT, Anthropic y Perplexity se basan prácticamente lo mismo, en un cuadro de texto con el que podemos comunicarnos con un modelo de lenguaje y a través del cual podemos pedir la información. Dentro de Perplexity tenemos diferentes funcionalidades. Por un lado, Perplexity se caracteriza mucho por ser una herramienta que no solamente tiene asociado un modelo de lenguaje, sino que además
también se conecta a Internet, por lo cual podemos utilizar Perplexity para estar al día de las últimas noticias que van ocurriendo en el mundo, o simplemente para tener información muchísimo más veraz y contrastada. En este caso, por ejemplo, podríamos preguntarle cuáles son los pasos más importantes dentro de un análisis de datos que sea lo más completo posible. Y como Perplexity está conectado a Internet y además te da esas referencias que ya vimos en su día, podemos estar muchísimo más seguros de que Perplexity será la opción más capaz a la hora de resolver esa pregunta. No estoy diciendo que ChatGPT y Anthropic sean malos, simplemente estoy diciendo que Perplexity es la opción ideal para hacer cualquier tipo de pregunta que requiera algún tipo de verificación. Es decir, para búsqueda de información pura. ChatGPT y Anthropic están mucho más centrados a la generación de código o a la generación de contenido. También si vamos a la parte de librería, también podemos ver las diferentes consultas que hemos tenido con Perplexity, por lo cual en este caso tenemos un pequeño historial de todas las conversaciones que hemos tenido con él. Si vamos a la estructura de precios, tenemos exactamente la misma estructura. Tenemos por un lado una capa de pago y una capa de Enterprise y una capa Pro, que creo que no es esta, sino esta. Vale, donde tienes búsquedas profesionales. Las búsquedas profesionales son simplemente búsquedas mucho más detalladas y hechas con mayor rigor. Además de eso, tienes acceso a hacer búsquedas con otros modelos como GPT-4 Omni de OpenAI, Cloud 3 Sonnet. Puedes subir tus propios archivos y al final pues es una opción bastante interesante. En cuanto a pricing, como podéis ver, Perplexity Pro también está disponible a $20 por mes, por lo cual tanto ChatGPT como Anthropic como Perplexity tienen no solamente la misma estructura de precios, sino también el mismo precio en sí. Vale, para este caso, lo siguiente que voy a hacer es utilizar Perplexity y vamos a partir de ese marco de prompts que utilizamos en su día en la primera sesión, para crear prompts que resolvieran cualquier tipo de consulta que tuviéramos. En este caso, voy a utilizar el método costar, que si recordamos, el método costar era prácticamente dividir el prompt en 6 partes: contexto, objetivo, estilo, tono, audiencia y respuesta. En este caso, como queremos algo más sencillo, solamente voy a partir de dos partes: el estilo y la respuesta. Dentro del estilo, le voy a decir que actúe como un experto, como un analista de datos con más de 40 años de experiencia, experto en la gestión, análisis y análisis de datos de ventas comerciales. Podría ser mucho más concreto en la parte de estilo. Podría decirle, por ejemplo, cómo quiero que actúe, la aproximación que tiene a la hora de analizar los datos, pero para este caso en concreto voy a dejarlo así. Y en la parte de respuesta lo que le voy a decir es esto.
Vale, y con esto ya tendríamos la parte de respuesta y en esencia la parte del prompt. En la parte de focus también podríamos decirle que nos centrásemos en una fuente en concreto. En este caso simplemente lo voy a dejar en internet. Y para garantizar que los datos, que la respuesta es lo más fiable posible, voy a activar el modo Pro. Y ahora, gracias a Perplexity, tenemos una pequeña huella, una pequeña guía, una plantilla, por así decirlo, de cómo podemos elaborar cada una de las 4 etapas de ese análisis de datos que vamos a crear a lo largo de las 2 horas en diferentes partes. Tenemos el análisis exploratorio dividido en 4 partes, el análisis diagnóstico en otras 4, el análisis predictivo dividido también en partes, y el análisis prescriptivo, que era la parte final donde utilizamos los resultados del análisis para proporcionar recomendaciones accionables. Y en cierto modo lo que hacemos es también eh, crear acciones que podamos seguir partiendo de esa base de datos para optimizar esas ventas o cualquier otro resultado que queramos conseguir. Así que con esto ya tenemos todo lo que necesitamos para empezar con el análisis. Así que con ello lo que voy a hacer es irme a ChatGPT y vamos a partir de la información que teníamos al principio. Os he dicho antes que ChatGPT no solamente puede crear texto, crear imágenes o crear tormenta de ideas, sino que además también puede generar código, analizar imágenes y hacer otra cosa más. Dentro de las cosas que puede hacer, también tenemos la parte de analizar datos. Y es algo que podremos ver más adelante con el ejemplo que veremos a continuación. Entremos en otro tema importante, la privacidad. ChatGPT, yo ahora mismo estoy utilizando la versión profesional de ChatGPT, es decir, la suscripción de pago, pero todo lo que voy a mostraros a continuación lo podríais hacer perfectamente con la capa gratuita de ChatGPT, o sea que no vais a tener ningún tipo de problema. Dentro de ChatGPT tenemos que tener mucho cuidado con la privacidad de nuestros datos, ya que por defecto, si no hacemos nada al respecto, ChatGPT va a leer y alimentarse de todos los datos y de toda la información que compartamos con ChatGPT. Y aquí me refiero no solamente a los prompts que compartamos con la máquina, sino además también a los datos y a los archivos que compartamos con la máquina en cuestión. Afortunadamente hay algo que podemos hacer para evitarlo, que es ir a nuestro perfil, que está en la esquina superior derecha. Vamos a la parte de settings o ajustes. Y en la parte de data controls veremos que hay una pequeña opción donde pone Improve the model for everyone o mejorar el modelo para todos. Dentro de esta parte, lo que podemos hacer es desactivar o activar esta función. Yo ahora mismo la tengo desactivada y os voy a decir por qué. Si dejamos esta opción encendida, lo que haremos es permitir que nuestro contenido sea utilizado para entrenar los modelos de ChatGPT, que en última instancia hace que ChatGPT sea mejor para nosotros y para todo el mundo que lo usa, pero lo hace a expensas de la propia privacidad de nuestros datos. En este caso, como vamos a suponer que estoy compartiendo datos confidenciales, voy a seguir manteniendo esta opción desactivada. Y así me curo en salud y garantizo que la información que comparto no va a ser utilizada en diferentes versiones que vaya sacando ChatGPT más adelante.
Pues una vez que hemos hecho eso, una vez que tenemos ese entorno preparado y de una manera más privada, vamos a proceder a compartir la información y a poder analizar los datos que tenemos. En concreto, para ello, voy a partir de esta base de datos que tenemos aquí. Esta base de datos, como podéis ver, es un seguimiento de diferentes pedidos que se han ido haciendo a lo largo del tiempo para una empresa en cuestión, donde tenemos además la fecha de cada pedido y la fecha de cada entrega. Por lo cual esto es algo que podemos utilizar después para sacar otras posibles estadísticas, como por ejemplo la duración del envío. También tenemos el modo de envío, es decir, podemos saber si ese envío se ha hecho en segunda clase o en clase estándar, cuál es el ID concreto del cliente, por lo cual podemos ver que hay clientes que han repetido más de un pedido. Podemos ver de qué clase de cliente tenemos, si es un particular, si es una empresa o si es una home office, el país a través del cual se ha hecho, a que pertenece ese cliente, la ciudad y el estado, el código postal, la región, el identificador de producto que ha pedido, la categoría, la subcategoría, el nombre concreto de producto que se ha vendido y los ingresos totales que ha supuesto esa venta en cuestión. Por lo cual, como veis, es una base de datos bastante completa y que ahora voy a proceder a compartir con ChatGPT. Para hacerlo, voy a darle a este clip. Y aquí dentro del clip tenéis varias opciones. Por un lado, si quisierais compartir vuestra información con ChatGPT, tenéis la opción de conectar directamente vuestra cuenta de OneDrive personal o la cuenta de trabajo. Podéis añadir archivos directamente desde Google Drive. Y en mi caso, lo que voy a hacer es subir esos archivos de manera completamente local. En este caso, me he preparado una carpeta que se llama Sales Forecasting. Y ahí es donde tengo la base de datos que os he mostrado anteriormente. Ahora le voy a decir esta información. Tengo esta base de datos con información relevante sobre diferentes pedidos y compras. De nuevo le voy a pedir que asuma un rol. Le voy a pedir que actúe como experto en análisis de datos comerciales y que me ayude a realizar la primera parte de este análisis exploratorio, que sería la limpieza de datos. Esta limpieza de datos debe incluir lo siguiente. Y ahora, como veis, en cuando he compartido esa base de datos con el prompt, tenemos una pequeña vista de cómo sería esa base de datos. Podríamos expandirla para tener mucha más información o contraerla. Y en este caso, vemos que además se ha generado
de manera completamente automática una pequeña pieza de código en el lenguaje Python, que es el lenguaje que ChatGPT y otro tipo de tecnologías utilizan también para analizar este tipo de información. Vale, vemos que ha sabido entender cuál es la información que contiene esta base de datos. Vemos que nos dice que contiene información estructurada sobre pedidos, incluyendo detalles como el ID del pedido, fecha de envío, nombre de cliente, segmento, ubicación y detalles de producto. Y ahora lo que va a hacer es proceder a realizar una limpieza de datos en 3 pasos. Por un lado, va a identificar y manejar valores que faltan, va a detectar y corregir errores de entrada que a lo mejor se hayan hecho a la hora de crear esta base de datos, este conjunto de información, y eliminar esos valores que estén repetidos. Como vemos, para generar esa limpieza, ChatGPT vuelve a generar código y además detecta que la columna de código postal tiene 11 valores sin ningún tipo de... Tiene 11 celdas donde no hay ningún tipo de información. Así que para manejar esos valores tenemos varias opciones. Se puede rellenar con un valor representativo, como el código postal más común para cada ciudad o estado. Rellenar con la mediana de códigos postales, que tampoco tiene sentido en este caso, porque los códigos postales son enteros y no tiene demasiado sentido rellenarlo con una mediana porque no es algo representativo. O eliminar las filas con valores bastantes si le presentan un pequeño porcentaje del conjunto de datos. Como tampoco queremos eliminar demasiada información, aunque sean solamente 11 valores, lo que voy a pedirle es que rellene los valores faltantes con un valor representativo, con el código postal más común para la ciudad o estado donde se encuentran. Y esta petición, que ya es un poco más compleja, es algo que ChatGPT volverá a hacer de manera autónoma. Como veis, hay veces en las que intenta ejecutar ese código y ve que hay fallos, y tampoco es ningún problema porque ChatGPT es capaz de iterar sobre ese error y procede a corregir automáticamente ese tipo de imprecisiones. Aquí hemos visto que esos valores faltantes en la columna postal code ya se han rellenado con éxito y que corresponden también a esa petición que le habíamos hecho antes. Y ahora lo que dice es que va a proceder a buscar y corregir posibles errores de entrada, como valores que sean inusuales o inconsistentes en las columnas clave, para luego revisar si existen duplicados en el conjunto de datos. Vuelve a analizar todo el conjunto de datos de por sí y obtiene varias observaciones iniciales. Primero es que los datos en columnas numéricas como postal code y sales están dentro de rangos razonables, por lo cual vemos que la información es generalmente correcta y que los valores que tenemos en las columnas categóricas parecen coherentes. Por otro lado, se han identificado y eliminado una fila que estaba duplicada, así que tenemos un conjunto de datos que al final tendrá 9.799 registros y 18 columnas. Si vamos a la base de datos, vemos que teníamos 9.801 filas, que bueno, más bien serían 9.800 valores y 18 columnas, por lo cual
coincide bastante con la información que nos da ChatGPT, porque quiere decir que solamente se ha eliminado una fila duplicada. Y con esto hemos finalizado los pasos principales de la limpieza de datos, así que tendríamos esa estructura de datos completamente preparada para los siguientes pasos. Veamos cuáles son. Ya hemos hecho esa limpieza de datos. Ya hemos identificado valores faltantes, hemos detectado errores de entrada y hemos eliminado duplicados, así que el siguiente paso sería calcular estadísticas predictivas. En este caso, podríamos pedirle que calculase medidas de tendencia central como la media, la mediana y la moda para las ventas por producto y región, o que determine medidas de dispersión para entender la variabilidad de las ventas. Y eso es exactamente lo que le voy a pedir ahora. Vamos a tener un código que se encarga de responder a esa petición. Y enseguida tenemos una nueva tabla donde vemos la media, la moda, la mediana, la desviación estándar y rango para cada uno de los IDs. Y para cada una de las regiones. A partir de aquí podríamos sacar muchísima más información. Podríamos analizar, por ejemplo, los productos más vendidos. En este caso nos da el ID de los productos que tienen mayor volumen de ventas, pero también podríamos pedir el nombre de esos productos, porque recordemos que lo tenemos dentro de la base de datos. Así que, como veis, de una manera bastante sencilla, tendríamos no solamente los 10 productos que tienen mayor volumen de ventas, sino además también el nombre completo de esas ventas. Si yo buscase el nombre de este producto de internet, pues veríamos que es una impresora. Y podría hacer exactamente lo mismo con cada uno de estos productos. Otra cosa que podría hacer sería seguir el siguiente paso del análisis exploratorio, que es crear visualizaciones de datos. En parte, como vemos aquí, tenemos calculadas y organizadas las medidas de tendencia central para las ventas de producto y por región. Ahora lo que le voy a pedir es que saque estadísticas descriptivas de este conjunto de datos y analiza detalladamente los resultados obtenidos. En este caso sacará estadísticas descriptivas para cada uno de los parámetros que estamos midiendo dentro de esa base de datos. En este caso, para la estadística del robo ID tampoco tiene mucho sentido, ni para el código postal, ya que son datos mm, enteros, por así decirlo. Pero para las ventas sí que tiene sentido ver la media de las ventas y las
la media, la mediana y la desviación estándar. Y aquí hemos sacado bastante información mucho más interesante. Hemos visto que el 25% de las ventas no supera los 18 euros, por lo cual nos puede indicar que la mayoría de los compradores podría ser particulares, mientras que el 75% está por debajo de los 210 euros. La venta más alta registrada, que probablemente sea de una compañía, es de 22.638 euros. Y aquí podemos ver que esa diferencia considerable sugiere una distribución muy sesgada a la derecha, donde un pequeño número de productos tiene ventas inusualmente altas. Esto se refleja también en la alta desviación estándar, que, como veis, es una desviación enorme, indicando que hay muchísima variabilidad en los montos de ventas. En resumen, hay un sesgo en las ventas y hay una variabilidad geográfica que nos indica que hay varias ubicaciones a partir de las cuales se generan estas ventas. Así que con esto tenemos información bastante interesante. Podemos preguntarle también cuáles son dónde más se compra. Y como veis, las ciudades donde más se compra pues son New York City, Los Ángeles, Seattle y San Francisco. Lo cual tiene sentido porque son áreas metropolitanas, son áreas urbanas enormes que sugieren que dentro de estas áreas hay una demanda considerable de este tipo de productos. Ya empezamos a entender un poco mejor qué es lo que está pasando dentro de estos modelos. Bueno, dentro de esta base de datos. Hemos visto limpiezas de datos y estadísticas prescriptivas. Ahora vamos con la siguiente parte, que es que podemos hacer dentro de ChatGPT, que es poder visualizar esos datos. Para hacerlo de una manera un poco más informada, voy a utilizar esta librería, Matplotlib. Matplotlib es una librería que nos permite visualizar datos con Python, que Python es precisamente el lenguaje de programación que utiliza ChatGPT para generar los códigos que hemos visto. Matplotlib tiene la página de Matplotlib tiene una parte donde podemos ver los tipos de gráficas que podemos utilizar. Y en mi caso, ya que hemos visto antes ya que ChatGPT nos ha dicho antes que la información está muy sesgada a la derecha, lo que voy a hacer es ver cómo de sesgada está esa información. Y para hacerlo, lo que voy a hacer es ver las diferentes gráficas que podemos sacar para entender mejor esa distribución estadística. En mi caso, lo que voy a hacer es sacar el histograma de las ventas por producto, simplemente para entender mejor cuáles son esos productos que más se venden y por qué. Y para entender un poco mejor cuál es esta tabla de aquí donde hemos sacado esas medidas de tendencia central para cada producto. En este caso, como vemos, como ya nos adelantaba esta información, tenemos una información bastante sesgada, lo cual nos indica que hay un pequeño número de productos que tiene ventas muchísimo más altas en comparación con la mayoría. Aquí podría decirle, por ejemplo, que dentro del histograma indica el nombre de los productos.
Bueno, perdón. Lo- Básicamente, que generase esa visualización para los productos más vendidos. Como veis, esta petición que he hecho tampoco tiene demasiado sentido, pero como estamos hablando con ChatGPT como si fuera un experto en análisis de datos, nos ha sugerido que en lugar de hacer esto, podamos generar una visualización para los productos más vendidos, por ejemplo, los 10 y 20 principales. Le voy a decir que sí, que quiero que genere esa visualización. Y ahora, como veis, tendremos el nombre de los 20 productos más vendidos. Vemos que esa copiadora que hemos visto antes es la más vendida de todas con muchísima diferencia. Y vemos el número de ventas para cada uno de esos productos en cuestión. Lo siguiente que voy a hacer ahora es comparar las ventas entre regiones. Hemos visto antes que las ventas se concentraban sobre todo en áreas metropolitanas, por lo cual lo que podría esperar es que dentro de ese gráfico las regiones metropolitanas sean las que más ventas tienen y que además la gráfica esté muy orientada a ese tipo de áreas metropolitanas. Veamos si es correcto. Vale, como vemos, tenemos un gráfico que nos muestra las 4 regiones principales de Estados Unidos: sur, centro, este y oeste. Y como vemos, las regiones más prominentes son aquellas donde se concentran esas áreas metropolitanas que habíamos visto, como Nueva York en el oeste o California en el este. Y son las regiones donde más ventas aparecen precisamente por lo que hemos visto. Son regiones que contienen muchas más metrópolis y donde se concentra más gente y donde hay más demanda de estos productos. Si os fijáis, en esta barra lateral, si expandimos este chat, tenemos varias opciones. Por un lado podemos editar este gráfico cambiándole el color de las barras. Aquí, por ejemplo, podríamos hacer que el color de este gráfico fuera azul, aunque como veis hay veces en las que tampoco responde demasiado bien. Y podríamos cambiar este tipo de gráfico a que fuera un gráfico interactivo. Y en este caso, por ejemplo, sí que ha cambiado el color. Además, si pasamos el cursor por cada una de las regiones, podemos ver muy detallada cuáles son las ventas totales de cada una que se han registrado en cada una de esas regiones. Así que sigamos con el análisis. Lo siguiente mm, que nos propone Perplexity es elaborar gráficos de líneas para mostrar tendencias de ventas a lo largo del tiempo. Veamos por un lado los diferentes prompts que compartía con vosotros antes. Ya tenemos información suficiente de ese análisis exploratorio que hemos visto. Hemos sacado bastantes gráficas que son interesantes. Así que ahora lo que podría hacer sería partir este prompt y pedirle esto. Aquí le vamos a pedir un resumen estadístico detallado de todo lo que hemos visto, patrones y anomalías detectadas, aunque bueno, en este caso, como no había tantas
voy a quitar directamente esa petición y en su lugar voy a poner que analice oportunidades y riesgos para cada mercado y las correlaciones entre estados y productos dado ese análisis exploratorio. Y con esto ya podemos empezar a entender un poquito mejor qué es lo que realmente está ocurriendo dentro de esta base de datos. Hemos visto ya que las ventas están sesgadas a la derecha con una desviación muy estándar, que la mayoría de las ventas son de bajo valor, mientras que algunos productos tienen ventas considerablemente altas, y que las oportunidades se concentran sobre todo en regiones metropolitanas como Nueva York y Los Ángeles, lo que sugiere una demanda estable y oportunidades para expandir la oferta en esas regiones. También hemos visto que los productos tecnológicos y móviles muestran ventas muy altas y que invertir en ese segmento podría ser una decisión bastante inteligente. Vemos que los productos de alta gama están entre los más vendidos, por lo cual lo que nos indica que el mercado de nuestros clientes está dispuesto a invertir en tecnologías de alto valor. Y pasa lo mismo con la venta de artículos económicos, lo que nos indica de alguna manera que tenemos un segmento de clientes que se preocupa por la salud ocupacional, lo que podría ser una categoría clave para campañas de marketing. Además, se han tenido en cuenta, el propio análisis ha tenido en cuenta todo esto y nos muestra, partiendo de esta gráfica que habíamos visto aquí, las oportunidades de expansión que tenemos tanto en el norte, el sur, el este y el centro. En el norte nos recomienda enfocarnos en tecnología inmobiliario. En la parte sur podríamos expandir el segmento de oficina en ciudades con ventas estables como Houston y San Diego. En el este nos proporciona suministros nos propone vender suministros económicos. Y en el centro, incriminar la presencia de productos económicos. Para hacer un análisis de datos bastante más profundo, nos muestra las correlaciones entre los diferentes mercados y productos. Y nos muestra que los productos en tecnología presentan una alta correlación en ciudades densamente pobladas en el norte y oeste del país. Así que con este preinforme, por así decirlo, ya tendríamos información bastante interesante sobre ese análisis de datos exploratorio que hemos hecho antes. Lo siguiente que le voy a pedir para complementar un poco esa parte es esto. Crear matrices de correlación para identificar esos patrones que el propio informe ha detectado entre productos o regiones. Vemos, por ejemplo, la correlación entre diferentes regiones. Vemos que la región central está muy correlacionada con la este y el oeste, lo que nos sugiere patrones de venta similares entre esas zonas. Y vemos que hay muchos productos que se correlacionan bastante entre sí, como este y este, lo cual nos indica que podría tener sentido hacer una venta cruzada de este producto y de este producto, por ejemplo, o de este y este, porque sabemos que hay muchísimas personas que compran este tipo de producto
que también compran este. Por lo cual, como veis, de una única tabla podemos sacar muchísima información que puede maximizar mm, maximizar y optimizar nuestras decisiones de compra. Vayamos con el siguiente paso. Pongamos que quiero mostrar tendencias de esas ventas a lo largo del tiempo para identificar patrones estacionales. Pues como veis aquí, también tenemos un pequeño prompt que he preparado previamente que podemos utilizar para sacar esta información. Como ya tenemos los datos, no haría falta volver a definirlos. Y le pediríamos que determine, por un lado, patrones estacionales por región, impacto de eventos locales, ciclos de demanda, factores externos incluyentes y estrategias que podamos implementar para anticiparnos. Como veis, se sacan las ventas mensuales para cada región. Hemos pedido a ChatGPT que también nos analice este gráfico, bueno, estas estadísticas. Y nos dice que el próximo paso sería realizar un análisis de esos patrones estacionales mediante visualizaciones y estadísticas adicionales para detectar temporadas altas o bajas. Pues eso es exactamente lo que le vamos a pedir a continuación. Realiza una visualización de esos patrones temporales mediante visualizaciones que nos permitan detectar temporadas altas y bajas. Como veis, de nuevo ChatGPT vuelve a detectar un error en la generación de ese código. Nos indica además por qué se ha dado ese error y procede a tenerlo en cuenta para volver a analizar lo que está ocurriendo. En este caso, como vemos, tenemos un gráfico que nos muestra las tendencias de cada una de estas regiones, la región central, la región este, sur y oeste. Convirtamos esto en un gráfico interactivo. Ahí, como veis, tenemos la información de cada uno de estos puntos. Si quisiera centrarme sobre todo en la región del centro, por ejemplo, podríamos ver que de alguna manera hay una cierta estacionalidad y que hay patrones recurrentes. En este caso, vemos vemos cuáles son esos patrones. En este caso, y es una de las gráficas que podemos utilizar para detectar esos patrones estacionales. Vemos que hay temporadas altas con picos de venta frecuentes en los últimos trimestres del año,
que puede asociarse con eventos como Black Friday y las festividades, y que además existen incrementos periódicos a finales de año hacia finales, especialmente en regiones como el este y el oeste. Además, como hemos visto, el PROM de antes nos ha mostrado que hay ciertos ciclos de demanda que se repiten y hay factores externos que también influyen en las compras y que también pueden influir en esa estacionalidad, como cambios en el clima, políticas económicas o eventos extraordinarios. Por lo cual, lo que hace ChatGPT también es partir de esos datos para proponernos también diferentes estrategias para poder anticiparnos a esto. Nos propone, por ejemplo, incrementar inventarios en meses pico, optimizar campañas publicitarias en regiones donde esa demanda se pueda prever, o monitorear el impacto de eventos en función de la estacionalidad y ciclos de demanda. Así que con todo esto vamos a ir a la siguiente parte, el análisis de diagnóstico. Ya que tenemos esta parte de exploratorio bastante bien cubierta, vamos ahora a centrarnos en profundizar en cómo los patrones y relaciones identificados en este conjunto de datos nos permite seguir profundizando y seguir viendo por qué está ocurriendo esto. Para, para el primer paso, vamos a segmentar los clientes, utilizando técnicas de clustering y analizando las características demográficas de ese segmento. Y eso es lo que le voy a pedir. Segmenta los tipos de clientes, utiliza clustering para agrupar clientes según su comportamiento de compra y analiza las características demográficas y de compra de cada segmento. De hecho, para garantizarme que la información es lo más veraz posible, voy a parar ese análisis y le voy a decir que procedamos a realizar un análisis de diagnóstico. Para ello, primero, segmenta los tipos de clientes. Y como vemos, con esto ya tenemos una información mucho más interesante en la que hemos dividido los comportamientos de compra que se observan en todos los clientes en diferentes grupos. Tenemos el segmento cero, que son clientes que realizan compras frecuentes pero que mantienen un promedio de gasto moderado, como clientes leales. Otro segmento que representa a empresas o clientes que compran productos especializados o equipos tecnológicos de alto valor. Otro segmento que se trata de clientes que compran poco y que probablemente buscan productos de bajo coste o que realizan compras ocasionales. Y un segmento 3 que está compuesto por clientes premium o empresas que realizan compras frecuentes y de gran valor. Además, no solamente con esta información, sino que al analizar características demográficas y de compra de cada segmento, ChatGPT automáticamente puede partir de esas características para proponernos estrategias de marketing personalizadas para atraer a cada uno de esos sectores. Para el segmento 1 nos ofrece descuentos de fidelización para incentivar la compra de artículos de mayor valor. El segmento 1 para el segmento 1 nos propone y diseña campañas que proporcionen productos para promocionar productos de alto valor relacionados. Para el segmento 2 podemos incrementar la frecuencia de compra con ofertas especiales y promociones. Y para el segmento 3 podemos personalizar esa experiencia de compra y mejorar el soporte para retener a clientes de alto valor.
Así que como veis ya tenemos diferentes estrategias basadas en datos que podemos utilizar para atraer y fidelizar a este tipo de clientes. Si hacemos un análisis de estacionalidad a partir de esos patrones, ahí como vemos tenemos una gráfica muy interesante que nos indica la estacionalidad de esas ventas. Tenemos por un lado tres gráficas diferentes. Tenemos tendencia, que muestra el patrón general de crecimiento y disminución de las ventas en el tiempo. Además vemos que por lo general esas ventas tienden a crecer, como vemos también en el gráfico general del número de ventas. Vemos que hay muchísima estacionalidad y que además está bastante marcada, que se repite además cada 12 meses, 2017, 2018, 2016, mostrando picos regulares de ventas hacia los últimos trimestres del año, por lo cual estas compras seguramente se estarán dadas por Navidad o por Black Friday. Y también tenemos el análisis residual que nos explica la variabilidad de estos datos para tener muchísima más información de estos. Aquí podemos ver que las ventas aumentan regularmente en el cuarto trimestre y que hay eventos a final de año como pequeños aumentos a lo largo de meses de junio y julio, donde pueden deberse a demanda por campañas de vuelta al cole o renovaciones de oficina. Y es información adicional que podemos utilizar partiendo de estas series temporales de ventas para estar muchísimo más informados de por qué está pasando esto. También podríamos analizar los canales de ventas, pero en nuestro caso, como la base de datos que tenemos no tiene esa información, no tenemos por qué hacerlo. Y también podríamos identificar los productos y regiones más o menos rentables, pero teniendo en cuenta que ya tenemos esa información, no haría falta seguir. En cambio, lo que sí podemos hacer es partir de esa estacionalidad para proporcionar recomendaciones específicas para planificación de inventario, timing de campañas y optimización logística. Por lo cual, dentro de esta planificación de inventario y de este timing de campaña, podemos tener recomendaciones para cada uno de esos periodos donde sabemos que hay más estacionalidad. Tenemos por un lado asegurar niveles de inventario elevados para productos de alta demanda, considerar un margen de inventario adicional del 10 o 15% para cubrir picos inesperados, recomendaciones para final de año o temporadas bajas que, como veis, tienen bastante sentido. También nos propone estrategias para el timing de campañas, como por ejemplo iniciar campañas de promoción a finales de octubre o utilizar estrategias de ventas cruzadas para incrementar el valor de los pedidos. ¿Qué ventas cruzadas podríamos hacer? Pues las que aparecen en este producto de correlación. Podríamos vender los productos que estén más correlacionados entre sí porque sabemos que son los que más tiende a pedir la gente. Por lo cual, con toda la información que tenemos aquí, ya tenemos acciones
que podemos implementar de una manera bastante fiable y basada sobre todo en esa evidencia que hemos visto antes. Sigamos con el análisis. Por un lado hemos visto el análisis exploratorio y por otro el análisis diagnóstico. Seguiremos ahora con la parte que más nos concierne y la que pone título a esta sesión, que es el análisis predictivo. Esa es la parte que haremos ahora para predecir las ventas en diferentes regiones. Y eso es lo que, así que de alguna manera, es lo que le voy a pedir. Comencemos ahora con el análisis predictivo. Como veis, para ello tenemos que seguir varios pasos. Por un lado, tendríamos que dividir los datos en un conjunto de entrenamiento y prueba. Por otro, seleccionar y entrenar los modelos, evaluar y ajustar esos modelos y utilizarlo para hacer una predicción de ventas para diferentes periodos. En mi caso, para hacer ese análisis predictivo, lo que necesitamos es un modelo. Voy a apoyarme en la tecnología de Machine Learning y le voy a decir que quiero crear un modelo apoyado en esa tecnología que me permita predecir el número de ventas de un producto partiendo de parámetros como la región desde donde se hace la venta, tipo de cliente, es decir, si es un particular, empresa, home office, la clase del pedido, el estado, desde donde se hace el pedido, y la categoría del pedido, porque como vemos también es importante. Hay productos que se venden más que otros en función del segmento al que se lo vendas. Y como veis nos detalla automáticamente cuáles son los pasos que va a seguir para preparar ese modelo. De hecho, para ser un poco más exactos, debo decir que el número de ventas ser, debe ser predicho de aquí a 5 años, porque, como he dicho antes, estamos buscando predecir el número de ventas en un futuro. Bueno, pongamos 3 años para que tenga más sentido. Ahí, como veis, nos da 3 pasos clave que tenemos que hacer primero. Por un lado, preparar los datos históricos, es decir, calcular el volumen de ventas anual histórico como base para el modelo. Convertir variables categóricas. Bueno, preparar el modelo.
Y ahora tenemos un modelo de regresión lineal que se ha creado para poder predecir los resultados de un cierto... Para crear un modelo que nos permita predecir las ventas de un producto partiendo de parámetros como región, tipo de cliente, clase del pedido, el estado y la categoría del pedido. Como vemos, tiene un error cuadrático medio bastante alto, por lo cual, y que el modelo actual explica automáticamente aproximadamente el 26% de la variabilidad de las ventas. Así que lo que voy a pedir es que prueba un modelo predictivo más complejo y que nos permita predecir esas ventas mucho mejor. Ya que hemos visto que tenemos bastante estacionalidad en las ventas, tiene mucho más sentido utilizar un random forest que nos permita capturar mejor las interacciones entre las variables y así mejorar la predicción de ventas que hacemos. Automáticamente ChatGPT no solamente entiende que tiene que utilizar el random forest, sino que además procede a entrenar a ese modelo por su cuenta, aunque en este caso el modelo tampoco mejora demasiado. Así que vamos a probar con un modelo de series temporales. En este caso vamos a probar un modelo de series temporales ARIMA, que tiene bastante más en cuenta esos factores temporales y esa estacionalidad. Y como veis nos proporciona otras posibles mejoras que podríamos hacer para evaluar ese modelo. Aquí lo que voy a hacer es partir de otra petición que hice en otro momento para un caso similar. Y le voy a decir que en su lugar actúe como un experto en predicción de ventas internacionales y que genere un modelo predictivo que nos permita predecir las ventas dentro de 2 años de un cierto producto da una región, una categoría, una cierta duración del envío y un cierto tipo de cliente. Volverá a proponernos un plan de acción. Y en este caso, como veis, a lo mejor la petición que estoy haciendo o no tiene mucho sentido o el modelo que nos está proponiendo ChatGPT no está capturando la variabilidad mm, correctamente, la variabilidad de las ventas. Así que le voy a hacer una petición distinta.
Le voy a pedir que añada variables temporales como el año o el mes. Y que además explore un modelo de series temporales. Como veis, utilizar la inteligencia artificial generativa muchas veces tiene su parte de prueba y error. Seguramente una persona con un conocimiento mucho más elevado de análisis de datos como el que tengo yo sería capaz de hacer modelos bastante mejores con este tipo de herramientas, y al final va precisamente esto, de que la inteligencia artificial generativa al final te permite hacer este tipo de tareas si tú realmente dominas también este tipo de campos. Es una herramienta que de alguna manera empodera a las personas que ya tienen un conocimiento previo. Vale, y en este caso parece que ahora que tenemos un modelo Sanimax en este caso, podemos ver una predicción de ventas bastante más razonable. Este modelo de Sanimax, como veis, marca la predicción de aquí a 2 años de las ventas que tenemos y captura bastante bien la estacionalidad que hemos detectado antes. Como veis, sigue los patrones de estacionalidad y las tendencias de datos históricos, y podemos ver que algunos de los valores de predicción para finales del segundo año son estos de aquí. Y así, de esta manera, podemos capturar mucho mejor los patrones de ventas mensuales, lo que nos permite ajustar inventarios, campañas y logísticas de acuerdo con estos datos. Lo siguiente que podría hacer para analizar si este modelo realmente se corresponde con la realidad es pedirle que prediga las ventas de diferentes datos aleatorios. Así que lo que voy a hacer es decirle eso. Quiero probar la efectividad de este modelo. Para ello, quiero que partas de datos aleatorios y que los compares y que evalúes la venta a 2 años de estos datos con el modelo que acabamos de generar. Es decir, ChatGPT lo que hará será generar datos aleatorios simulando ventas y utilizar estos datos como entradas para el modelo. Y esto permite observar cómo se va a comportar el modelo con esos datos de prueba en un horizonte de 2 años, y así ver si ese modelo podría servirnos para entender con una mayor precisión qué podríamos esperar dentro de 2 años. Para una mayor precisión le voy a pedir que explique con detalle esta gráfica y lo que representan estos datos aleatorios. ¿Vale? Y como veis, ha analizado ese modelo y ha visto que, de alguna manera, ese modelo es lo suficientemente eficiente para capturar patrones generales de crecimiento y estacionalidad, y que la estructura de predicción parece ser bastante estable, por lo cual podemos empezar a fiarnos de este modelo.
Ahora lo que voy a hacer es que quiero que predigas, que utilices el modelo SARIMAS para predecir las ventas dentro de 2 años partiendo de estos datos de entrada. Por un lado, vamos a poner que tenemos un envío en primera clase, bueno, clase estándar, que las ciudades donde se hace es Toledo, Ohio, y que la categoría es artículos de oficina. Y a partir de aquí le voy a pedir que este modelo SARIMAS coja esta información y prediga las ventas dentro de 2 años de esta casuística. Y así de alguna manera podremos utilizar este modelo SARIMAS para predecir cuántas ventas tendremos que sean de clase estándar, Ohio y de artículos de oficina. Y como vemos, el modelo lo que hace es predecir exactamente cuáles son las ventas para el mes 24, mes 25, mes 26, mes 27 y mes 28. Le voy a pedir además que realice una interpretación específica de esta predicción. Como vemos, hay fluctuaciones mensuales bastante notables, lo que indica bastante variación de un mes a otro, y que existen meses específicos con una demanda muy concreta, como por ejemplo dentro de 24 meses, que vemos este pico de aquí. Además, basándonos en la proyección, tenemos diferentes recomendaciones estratégicas. Por ejemplo, ChatGPT nos recomienda que para el mes 27 tengamos un inventario bastante más fortalecido para cubrir esa demanda y para estar muchísimo más preparados para esos meses, o que para el mes 26 implementemos estrategias de incentivos como descuentos o paquetes de compras que nos permita seguir vendiendo incluso cuando esa demanda es baja. Por otro lado, podemos ajustar la logística de envío en la clase estándar para anticiparnos a picos en el flujo de pedidos y aprovechar los meses proyectados de menor actividad para introducir promociones que impulsen el flujo de ventas. Si le pido petición para otro tipo de productos, como tecnología inmobiliario, veamos lo que sucede. Tenemos la predicción para los meses 24, 25 y 26 de los productos de tecnología, los productos de muebles. Y que, como veis, de alguna manera deberíamos seguir ajustando el modelo para capturar esos patrones consistentes. Por lo cual, como veis, un modelo es hacer un modelo que prediga estas ventas es un trabajo iterativo que se tiene que hacer constantemente para asegurarnos de que estas predicciones de ventas
se hacen de manera exacta para cualquier tipo de información que tengamos. Pero, de alguna manera, podemos ver que ChatGPT también nos permite tener análisis predictivos bastante interesantes. Sigamos con la siguiente parte, el análisis prescriptivo. Este análisis prescriptivo básicamente lo que indica es que utilicemos resultados de otros análisis para proporcionar recomendaciones adicionales. Por ejemplo, podemos partir de toda esa información que tenemos para para recomendar niveles óptimos de inventario por producto y por región, sabiendo porque al final ya tenemos un análisis de diagnóstico que nos indica por qué algunas regiones tienen más ventas que otras, y además un análisis predictivo que nos indica qué va a pasar en esas regiones en el futuro, por lo cual tenemos todo lo necesario para recomendar unos niveles óptimos de inventario para ese producto y para esa región, tanto ahora como en el futuro. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer. Utiliza los pronósticos de ventas para recomendar niveles óptimos de inventario por producto y por región. En este caso, como seguimos centrados en Toledo, se va a centrar sobre todo en tecnología y mobiliario. En este caso, dado que los pronósticos sugieren un pico de ventas, nos recomienda incrementar el inventario un 15 o 20% sobre el nivel promedio. Y en los meses de baja de banda nos dice que reduzcamos ese stock al mínimo necesario para evitar exceso de almacenamiento y posibles costes a futuro, por lo cual también tenemos maneras de optimizar nuestra estructura de costes en base a esta información. En cuanto a mobiliario, tenemos exactamente la misma estructura. Para meses donde hay aumentos intermitentes, eh, ampliaremos el inventario un 10% y para meses de demanda estable mantenemos un stock base constante. ¿Qué pasa con otras regiones que tienen más ventas? Como por ejemplo artículos de oficina en Nueva York. Bueno, pues como veis, para este caso en concreto,
hay datos insuficientes y nos propone aumentar ese horizonte temporal, incluyendo datos adicionales para mejorar la identificación de patrones. Así que como veis, mm, esto, este análisis de ventas tendrá que ser algo que vayamos iterando con el tiempo, de la misma manera que os había comentado antes. También le puedo pedir que pruebe un enfoque alternativo. En este caso nos propone un random forest, que ya hemos visto que no es el mejor de los modelos, pero para este propósito nos sirve para tener una pequeña idea de lo que puede suceder. Seguramente sea que los datos no estén bien estructurados o que necesitemos hacer algún paso más, pero de alguna manera podemos ver que hacer este tipo de análisis nos permite tener una visión bastante más fidedigna de lo que puede suceder en diferentes regiones, aunque hay que saber bastante bien qué modelos queremos utilizar. En este caso, por ejemplo, estamos intentando hacer que el modelo se comporte igual para datos que varían muchísimo, muchísimo entre sí, por lo cual no podemos esperar que el modelo prediga igual de bien las ventas de artículos oficiales en Toledo que las ventas de otros artículos en Nueva York. Pero bueno, de alguna manera tenemos un pequeño punto de partida sobre el que luego podríamos seguir explorando para tener un modelo de predicción de ventas muchísimo más interesante. Otra cosa que podemos hacer sería, por ejemplo, visualizar la calidad de los datos para ver si de alguna manera están bien estructurados. Como veis, no hay ningún valor que falte, por lo cual entendemos que el conjunto de datos está listo para ajustes de modelos predictivos, por lo cual no es que sea un problema de los datos, es probablemente un problema de que a lo mejor el modelo que hemos utilizado no es el adecuado, pero igualmente esa información ya es bastante interesante y podemos partir bastante bien de ella. Ahora, en lugar de utilizar ChatGPT, voy a utilizar otra herramienta que es Copilot. Dentro de Copilot, lo que voy a hacer es mostraros esto. Si yo le paso el CSV a Copilot, como veis, no voy a poder hacerlo porque yo tengo la versión de Copilot gratuita y Copilot a día de hoy aquí al menos no me permite colgar, colgar archivos. Necesitaría otro tipo otro tipo de estrategia.
Sin embargo, si tuvierais, por ejemplo, la licencia de Microsoft de Copilot para Microsoft 365, sí que podríais analizar estos datos de manera más directa. Vayamos un momento a esa licencia. Si tenéis esta licencia de aquí, lo que podéis hacer es integrar el asistente de Copilot, ese asistente conversacional de inteligencia artificial generativa dentro de vuestras propias aplicaciones de Microsoft 365. Y también podréis utilizarlo para, como veis aquí, analizar de manera más directa bases de datos que tuvierais en Excel dentro de vuestro propio entorno de Excel. Aquí os voy a poner un pequeño vídeo para que veáis cómo sería. ¿Vale? Como veis, Copilot para Excel nos permite sacar nuevas estadísticas de estos datos y seguramente también os permitiría hacer predicciones de ventas el caso que, para el caso que os propongo. En este caso, la licencia de Copilot Pro son 22 euros por usuario al mes y lo que nos permite es tener acceso a Copilot dentro de nuestro propio entorno de Microsoft 365, por lo cual ya depende de cada uno mm, validar si esta opción merece la pena, pero desde luego para personas que trabajen dentro de los entornos de Microsoft 365 es una opción que conviene tener bastante en cuenta. Para ir terminando, os voy a dejar también una pequeña referencia que podéis utilizar para que los análisis que hagáis de datos con ChatGPT o con cualquier otro modelo de inteligencia artificial generativa sean muchísimo más precisos. Aquí tenéis un pequeño vocabulario, una especie de diccionario que os permite entender muchísimo mejor cuáles son las cosas que podéis pedir dentro de ese análisis de datos para tener una información muchísimo más ordenada y muchísimo más precisa de lo que está ocurriendo. Os dice, por ejemplo, qué es la distribución, a qué se refiere, qué es exactamente la correlación, cómo podemos sacar partido de ella. Nos muestra también gráficos que podríamos sacar, o el nombre de estos gráficos, o el nombre que tienen estos gráficos en cuestión. Es decir, si yo a ChatGPT le pidiera un Divergent Stick Bar, seguramente acabaría teniendo algo bastante parecido a esto. Y si le pedís a ChatGPT cualquiera eh, este, cualquiera de estos gráficos, ChatGPT también os guiará de alguna manera para que podáis tener esa información de manera precisa. Y así están muchísimo más informados para poder visualizar esos datos de una manera coherente. Y así poner la guinda en el pastel de ese análisis de datos que hemos hecho aquí. Por un lado hemos visto que tenemos una base de datos con información de compra, la hemos limpiado, hemos visto cuáles son los datos, cuáles son los valores la hemos ordenado y hemos eliminado valores que faltaban y duplicados para que realmente pudiéramos analizarla con la mayor exactitud posible. Hemos sacado diferentes estadísticas, como por ejemplo las medidas de tendencia central, los productos más vendidos. Hemos sacado las 10 ciudades con el mayor volumen de compras. Hemos generado un histograma de ventas por producto también.
Hemos sacado gráficas interesantes de los productos más vendidos, comparado las ventas entre regiones y sacado diferentes oportunidades para poder mejorar y optimizar nuestros procesos de venta a partir de esa información. Hemos sacado la correlación entre productos para saber de cuáles podríamos hacer ventas cruzadas, qué regiones tienen comportamientos de compra parecidos. Hemos analizado las ventas mensuales por región, analizado la estacionalidad de las ventas. Hemos sacado diferentes segmentos que pueden ser interesantes para hacer estrategias de marketing específicas para cada uno de ellos. Analizado una estacionalidad bastante frecuente en esas ventas y sacado optimizaciones logísticas para poder cubrirlas. Y por último también hemos hecho un modelo que nos permite predecir ventas de aquí a 2 años en diferentes regiones que al final también tendremos que optimizar, pero que también nos da un punto de partida para que podamos hacer este tipo de tareas con ChatGPT de una manera bastante más guiada y muchísimo más fácil que hace 3 o 4 años. Al final, como veis, esa barrera de entrada para sacar la mayor información posible de nuestros datos cada vez se va reduciendo más y seguramente con el paso del tiempo podremos hacer muchísimas más cosas, pero quiero que os quedéis con la idea de que en cuanto a la inteligencia artificial generativa, esto todavía está empezando. Estos modelos seguirán mejorando con el tiempo, podremos hacer muchísimas más cosas y precisamente por eso empezar a probarlos ahora con diferentes casos de uso es algo tremendamente interesante. Así que por mi parte, lo siguiente que os diría es que probéis este tipo de herramientas por vuestra parte para ir viendo por vuestro propio pie cuáles son esas bases de información sobre bases de datos que tengáis, siempre haciendo ese ajuste que os dije al principio para que ChatGPT no entrene con vuestros datos y a partir de ahí vayáis probando cuál es la diferente información que podéis sacar de vuestros datos y así estar muchísimo más informados dentro de vuestro día a día. En la siguiente sesión veremos cómo partir de todo ese proceso y hacer una campaña entera de comunicación con clientes potenciales. En concreto, veremos estrategias para captar esos clientes, para captar esos leads y después cómo comunicarnos con ellos de una manera un poco más personalizada utilizando este tipo de herramientas de inteligencia artificial generativa. Así que por mi parte eso es todo. Muchísimas gracias por atender, espero que os haya sido útil y nos vemos en la próxima.